Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a realizar este dashboard de ganancias o utilidades en Power BI. Así que espero que te sea de utilidad y bueno, vamos a comenzar. Para el desarrollo de este proyecto vamos a utilizar el conjunto de datos de muestra que nos proporciona Power BI. En este caso, una vez hayamos abierto el programa para crear un nuevo informe, tenemos la opción Probar un conjunto de datos de muestra. Hacemos clic allí y en la ventana que nos va a aparecer seleccionamos Cargar datos de muestra. Ahora nos va a aparecer una ventana de navegador en la cual debemos seleccionar la tabla de datos con la que vamos a trabajar nuestro dashboard. En este caso, la tabla de datos de muestra se llama Financials. Vean que si la seleccionamos nos va a mostrar una vista previa de todas las columnas que contiene. En este caso, como son datos de prueba, no tengo que realizar como tal una transformación de datos en Power Query, a no ser que quiera realizar alguna modificación o quiera incluir más columnas como tal. En este caso solamente voy a seleccionarla y voy a darle clic en cargar. Una vez haya hecho eso, se va a empezar a cargar esa tabla de datos en nuestro Power BI. Así que esperemos un momento hasta que finalice el proceso. Una vez se han cargado los datos, aquí en el panel de datos podemos visualizar la tabla Financials y con todas las columnas que presenta. Vamos a ver de qué información nos brinda desde acá, desde la vista de tabla, para comprender mejor nuestros datos. Así que esperemos un momento a que se carguen como tal los datos en esta vista para poder empezar a estudiarlos. La primera columna, vean que corresponde al segmento, en este caso el donde se realizan como tal esas ventas. Tenemos también lo que es el país, posteriormente tenemos lo que es el nombre del producto, también tenemos como tal una categoría de descuento o un tipo de descuento, tenemos las unidades que se vendieron, tenemos el precio de manufactura, también tenemos como tal el precio de venta y un valor de ventas brutas. También tenemos lo que son el valor de los descuentos y finalmente lo que es el valor de la venta total. Luego tenemos unos costos de haber vendido como tal ese producto para obtener la columna Profit, que es la de ganancias, en este caso con la que vamos a estar trabajando principalmente. También tenemos una columna de fecha, también tenemos lo que es el número del mes, el nombre del mes y el año. Bueno, como verán, esta es la tabla de datos con la que vamos a trabajar. Tiene como tal 700 filas y ahora verán que por ejemplo en la vista de modelo pues solamente vamos a tener lo que es nuestra tabla Financials. Sin embargo, yo quiero como tal crear la tabla calendario, que la hemos venido trabajando en otros proyectos. Sin embargo, en esta ocasión no voy a realizarla en Power Query, sino que voy a realizarla a partir de, en este caso, de funciones DAX. Entonces, ¿cómo podemos crear nuestra tabla calendario teniendo en cuenta ya las fechas de nuestra tabla inicial? Para ello, lo que voy a hacer es clic en herramientas de tablas y voy a seleccionar nueva tabla. Hay una función que nos va a permitir evaluar como tal las fechas de nuestro modelo o las tablas que estén en nuestro modelo para obtener esa columna de fechas como tal. Entonces, en este caso la tabla va a tener el nombre calendario, como pueden visualizar aquí en la barra de fórmulas. Vamos a colocar igual y en este caso la función se llama calendar auto, que dice que devuelve una tabla con una columna de fechas calculadas automáticamente a partir del modelo. Esta función no requiere que introduzcamos un argumento como tal, así que yo simplemente voy a cerrar paréntesis, voy a presionar enter y voy a esperar a que finalice como tal la creación de esta tabla. Y vean que nos ha devuelto una columna de tipo fecha y hora que nos muestra como tal que tenemos fechas desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre del 2014, es decir, estaba hablando 2 años. Ahora bien, ¿qué podemos hacer adicionalmente? Bueno, cambiémosle el nombre a esta columna. Voy a colocarle que sea fecha. Presiono Enter para que se pueda realizar el cambio. Y también voy aquí a formato a indicarle que sea solamente de tipo fecha corta, porque no vamos a trabajar como tal con horas y de hecho pues aquí como tal pues no las necesitamos. Ahora vamos a agregar unas columnas adicionales. Entonces simplemente aquí en nueva columna hago clic allí y voy a empezar a realizar lo que es el cálculo, por ejemplo, de la columna del año. Entonces en este caso voy a escribir año igual, en este caso la función sería year, y aquí vamos a indicar lo que es la columna de fecha de nuestra tabla calendario. Así que cierro paréntesis, presiono Enter y esperamos a que se realice el cálculo para tener nuestra columna de año como la pueden visualizar. Vamos ahora también a agregar otra nueva columna, que en este caso va a ser para el número del mes. Entonces voy a colocar el nombre mes número y en este caso va a ser igual a la función month. Nuevamente seleccionamos lo que es la columna fecha de la tabla calendario, que es la que estamos trabajando, cierro paréntesis y oprimo Enter. Y de esta manera vamos a tener como tal la columna con los números de cada uno de los meses, que posteriormente nos va a servir para ordenar los datos. Vamos a agregar otra nueva columna y en este caso va a ser con el nombre del mes como tal. Entonces vamos a llamarla simplemente mes, voy a colocar igual y vamos a utilizar la función format, que se asemeja mucho a la función texto de Excel. En valor vamos a colocar lo que es la columna fecha y ahora en formato vamos a indicarle que sea de este estilo, que simplemente sean 4 M's, cierro paréntesis, Enter, y de esta manera vamos a obtener como tal la columna con los nombres de los meses. Sin embargo, vean que nos aparece en letra minúscula. ¿Qué podemos hacer? Utilizar la función Upper, que nos permite convertir una cadena de texto a letras mayúsculas. Así que simplemente coloco como argumento todo lo que nos devolvía la función format, oprimo Enter y de esta manera ya vamos a tener la columna de mes en letra mayúscula. Vamos a agregar otras dos columnas adicionales, que en este caso va a ser para el día como tal del mes, y para ello simplemente coloco día igual y vamos a utilizar la función day. Aquí nuevamente colocamos como argumento la columna fecha, cierro paréntesis, Enter y espero a que se cargue aquí en el modelo. Ya pueden visualizar la columna de día y ya para terminar vamos a agregar lo que es la columna del trimestre. Entonces para ello el nombre va a ser efectivamente trimestre, voy a colocar igual y voy a hacer algo adicional, es que para poder identificar los trimestres no solo con un número sino también con una letra, en este caso voy a colocar la letra Q de quarter, entre comillas, coloco el ampersand y aquí voy a utilizar la función quarter. Y nuevamente como argumento coloco la columna fecha, cierro paréntesis, oprimo Enter y allí ya nos va a aparecer como tal nuestra columna de trimestre, que nos va a servir para los filtros de nuestro dashboard. Ahora lo que podemos hacer es ir acá a la vista de modelo, en donde ya nos va a aparecer nuestra tabla calendario, como pueden observar, y vamos a crear la relación con la tabla financials. En este caso va a ser por medio de la columna de fecha, voy a arrastrarlo y voy a colocarlo donde dice day, que es nuestra columna de fechas en la tabla financials. Aquí ya se va a crear la relación, como pueden observar, de 1 a muchos. Y ya con esto es el modelo de datos que vamos a trabajar nuestro dashboard. Ahora volvamos como tal a la vista de informe y vamos a empezar con el cálculo de nuestras medidas. Voy a ampliar un poco esta ventana de datos para que podamos visualizar mejor. Entonces lo primero es crear nuestra tabla para las medidas. Entonces voy aquí a la opción en la pestaña inicio, especificar datos y como nombre a esta tabla voy a indicarle que sea
medidas DAX, por ejemplo, medidas DAX, y voy a darle cargar. Espero a que se cargue como tal esa nueva tabla aquí en el panel de datos para poder empezar a guardar o a crear nuestras medidas en esa tabla. Esto con el fin de que podamos encontrarlas de una forma más rápida y también para que tengamos un orden de nuestras medidas. Bueno, la primera medida que vamos a crear como tal va a ser el total de esa ganancia o resultado que obtuvimos como tal en esos 2 años, en la cual pues está el periodo de tiempo de nuestros datos. Así que voy a dar clic derecho sobre esta tabla de medidas DAX y voy a darle nueva medida. Cuando hayamos hecho eso, nos va a aparecer como tal la barra de fórmulas para crear nuestra expresión, como lo pueden visualizar aquí en pantalla. Entonces voy a colocar como nombre total ganancia igual, y en este caso va a ser la suma de toda la columna profit. Entonces voy a colocar sum, que nos realiza ese cálculo, y aquí voy a colocar que el nombre de la columna es profit, con obviamente el nombre de la tabla. Cierro paréntesis, oprimo enter y espero a que se desarrolle ese cálculo y nos aparezca aquí como tal en nuestra tabla medidas. Ya nos aparece como tal y ahora lo que debemos hacer es eliminar esa columna vacía que se había creado de la tabla. Así que voy a dar clic en más opciones y le voy a dar eliminar del modelo. Y con eso va a cambiar también lo que es el icono de la tabla medidas DAX y va a aparecer como una calculadora, como van a poder evidenciarlo en este momento. Y ya tenemos acá la primera medida. Vamos a aplicarle un formato, así que la seleccionamos y voy a hacer que esta medida tenga un formato de moneda. Así que selecciono esa opción, espero a que se aplique y posteriormente le voy a indicar que tenga 0 decimales. Entonces simplemente coloco 0, enter y ya simplemente espero a que finalice aquí el proceso de aplicación de ese formato y ya puedo llevarla acá al lienzo como tal para poder visualizar el valor. Ven que se agrega una nueva visualización, en este caso de tarjeta, con la cual vamos a poder identificar que fueron 17 millones en ventas o en ganancias, mejor dicho, para esos 2 años. Bueno, esta va a ser nuestra primera medida. La segunda medida que vamos a crear es el total de unidades que se vendieron. Entonces clic derecho aquí en la tabla medidas DAX, nueva medida. Nuevamente espero a que me aparezca la barra de fórmulas y así vamos a ir trabajando hasta tener las medidas necesarias para poder empezar con la creación de todas las visualizaciones. Entonces vamos a colocar total unidades igual a la suma, en este caso va a ser de la columna, aquí como lo pueden observar, de unidades vendidas. Entonces la seleccionamos, cerramos paréntesis, enter y esperamos a que se agregue la medida aquí a la tabla de medidas DAX. Ya se ha agregado, así que vamos a colocarle un formato. En este caso simplemente va a ser el separador de miles que podemos visualizar aquí y también podemos indicarle que tenga 0 decimales, porque vean que por defecto nos agrega 2, así que simplemente coloco 0, enter y esperamos a que se aplique como tal ese formato. Y luego vamos a llevarla también a lo que es aquí, al lienzo. Simplemente podemos, por ejemplo, copiar esta visualización de tarjeta, control C, control V. Vamos a colocarla por aquí abajo, desmarcamos lo que es total ganancia y colocamos total unidades. Y nos dice que fue 1 millón de unidades vendidas. Vamos ahora, por ejemplo, a calcular cuántas transacciones se realizaron, es decir, cuántos registros tienen como tal nuestros datos. Para ello, simplemente doy clic derecho en medidas DAX, nueva medida, y la función que voy a utilizar para realizar ese conteo de registros, ¿cierto? Vamos a asumir que cada fila de la tabla Financials es una transacción. Entonces colocamos como tal, por ejemplo, registros de venta igual a la función countRows, que nos devuelve como tal el número de filas de una tabla. En este caso va a ser de la tabla Financials. Cierro paréntesis, enter
Y una vez se agregue aquí también a nuestra tabla medidas DAX, vamos a colocarle lo que es el formato de separador de decimales. Y posteriormente tendríamos que colocarle lo que es el número decimal, que en este caso también sería de 0. Entonces esperamos aquí a que finalice. Ya está aplicado. Y ahora lo que podemos hacer es nuevamente copiamos esta tarjeta, control C, control V, lo colocamos un poco más abajo y desmarcamos total unidades y vamos a registros de venta. Y nos dice que fueron 700 registros en esos 2 años, porque recordemos que no tenemos ningún filtro aplicado. Entonces con esto podemos empezar a crear pues ya las visualizaciones que queremos como tal para nuestro dashboard. Entonces nos faltan algunas, pero vamos a ir realizando algunas visualizaciones. Voy a agregar como tal lo que es la segmentación de datos y aquí voy a realizar como tal o agregar mejor dicho 3 campos de la tabla calendario. En este caso voy a llevar lo que es el año y voy a cambiarle el diseño o digamos la forma de interactuar con esta segmentación. En este caso aquí en el formato, permítanme, voy como tal a contraer esa ventana de filtros y seleccionando aquí la visualización voy a configuración y selecciono que en vez de estilo entre tenga un estilo de menú desplegable para que nos quede de esta manera y así pues se facilita un poco la selección y también ahorramos un poco más de espacio. Entonces vean que al aplicar uno de los filtros pues nuestras tarjetas también se van a empezar a filtrar de acuerdo a lo que hayamos seleccionado. Entonces vamos a dejarlo por ejemplo en el año 2014 y ahora lo que voy a hacer es copiar esta segmentación, control C, control V y voy a llevar lo que es el campo del mes. Entonces aquí en datos desmarco el año y selecciono lo que sería el mes. De esta manera vean que ya tenemos como tal todos los meses para poder seleccionarlos. Sin embargo nos aparece en desorden, que era lo que se había mencionado al inicio. Para resolver eso vamos acá a la vista de tabla y vamos a seleccionar acá lo que es nuestra tabla calendario. Cuando la hayamos seleccionado vamos a ir a lo que es la columna que tiene el nombre del mes y vamos a dar clic en la opción ordenar por columna y vamos a seleccionar que en este caso se ordene por la columna mes número. La seleccionamos y una vez finalice este proceso vamos a volver a la vista de informe y si desplegamos nuevamente vean que ahora sí nos va a aparecer en orden cada uno de los meses. Entonces allí para que siempre recuerden realizar ese paso. Y finalmente voy a sacar una nueva copia de esta segmentación, voy a llevarla acá al final y en este caso en vez del mes voy a llevar lo que es el trimestre. Así que lo selecciono y ya podemos filtrar los datos por el trimestre que corresponda. Bueno, ya tenemos las segmentaciones con las que vamos a estar trabajando. Ahora vamos a seguir con la visualización de acuerdo a nuestro dashboard final, que aquí tengo una imagen. Ya tenemos como tal las ganancias, ¿cierto? Que es esa primera medida que realizamos. También tenemos el total de unidades y tenemos lo que son los registros. Entonces vamos a agregar esta visualización de resultados por segmento. Así que esa visualización la podemos encontrar aquí en insertar y vamos a buscar la visualización, en este caso de cascada. La seleccionamos, la ubicamos aquí en el lienzo, vamos a colocarla por aquí. Si es necesario luego la cambiamos de tamaño y también de posición. Y vamos a llevar en este caso de la tabla Financials lo que es el segmento. Así que lo buscamos, lo podemos arrastrar aquí a categoría y luego aquí en la tabla de medidas DAX vamos a seleccionar lo que es total ganancia. Vean que de esta manera tenemos ya esa visualización que nos permite identificar cuánto aportaron como tal cada uno de esos segmentos al total de las ganancias, que fueron esos 13 millones. De hecho tenemos un valor en rojo, es decir, una disminución, es decir, que ese segmento como tal generó fue pérdidas.
Así que vamos a ajustar un poco este gráfico aquí en formato. Vamos a quitar primero que todo la leyenda. También vamos aquí a eje Y. Vamos a quitar lo que es el título y también los valores. Vamos a quitar, por ejemplo, en eje X lo que es el título, porque pues ya sabemos que es el segmento, y simplemente podemos ampliarlo un poco más. Ven que allí ya se visualiza un poco mejor como tal la visualización. De hecho, esto de alto máximo lo podemos dejar, por ejemplo, en 20. Ya podemos minimizar esto acá y vamos a agregar lo que son las etiquetas de datos. Entonces, en este caso, vamos a las opciones de mostrar unidades. Le voy a decir que ninguno. Y voy a darle también que en este caso la orientación sí está bien que sea horizontal y la posición voy a decir que sea extremo exterior. Entonces una vez hice eso, ya tenemos como tal la primera visualización. Aquí podemos ajustar el tamaño hasta donde se visualice correctamente, que es más o menos por aquí. Y listo. Ya tenemos como tal esa primera visualización, aunque nos falta cambiar el título. Así que ¿cómo podemos hacer eso? Podemos seleccionar la visualización y hacer doble clic aquí donde está el título. O bien podemos acá en las opciones de formato, en la opción de título, podemos cambiarlo aquí también. Así que voy a cambiarlo en esta parte y voy a colocar que sea resultados por segmento. Y voy a dar enter. De esta manera ya tenemos el título correspondiente y simplemente voy a decirle que tenga un tamaño de fuente de 15. Y listo, ya lo tenemos allí. Con esto sí tenemos como tal esa primera visualización. Vamos ahora con lo que es la visualización, en este caso de los resultados o de esas ganancias por país. Para ello, entonces nuevamente acá en insertar, voy a buscar lo que es la visualización de mapa. La selecciono, voy a llevarla acá a la parte superior para que pues, nos vaya quedando de acuerdo también al diseño del tablero que estamos trabajando. Voy a colocarle este tamaño, como les digo, luego lo podemos cambiar. Y muy importante aquí que tengan en cuenta que podemos usar la ubicación, en este caso por ejemplo el nombre del país o demás, pero también tenemos la opción para latitud y longitud, que es lo más adecuado para que la ubicación pueda ser precisa. Entonces pues les recomiendo trabajar con estas dos opciones cuando pues tengan la posibilidad de hacerlo. Para este ejemplo yo voy a trabajar con lo que es el nombre del país, que en este caso en nuestra tabla financials pues aquí se denomina country. Así que voy a arrastrarla aquí al campo de ubicación y ahora voy a seleccionar lo que es el total de la ganancia acá en nuestras medidas DAX para poder asignar ese al campo de tamaño de la burbuja. Y aquí ya tenemos como tal las ventas identificadas en cada uno de los países. Vean, por ejemplo, si yo selecciono o paso el cursor por esta primera burbuja, nos dice que corresponde a Canadá con una ganancia total de 2.725.557. ¿Podemos mejorarlo? Sí. Vamos acá a formato. Primero que todo, vamos a cambiar el título. En este caso sería resultados por país. De esta manera. Y ahora en configuración de mapa, no quiero que sea estilo de carretera, sino estilo claro. Podemos seleccionar, o ustedes pueden seleccionar cualquiera que prefieran. En este caso voy a seleccionar este. Acá en controles voy a activar lo que son los botones de zoom, para que de acá mismo podamos hacer esto de esta manera. Podemos alejarnos y acercarnos. Listo. Y ahora también voy aquí a burbujas y voy a decir que el tamaño sea por ejemplo de 20. De esta manera. Y pues ya podemos visualizar un poco mejor los datos. También vamos a aprovechar aquí en colores y vamos a aplicar un formato condicional. Así que selecciono esta opción y voy a asegurarme de que diga estilo de formato va a ser degradado. En este caso el campo que debemos basar esto, en este caso es la medida DAX de total ganancias, y como el valor más bajo, en este caso aquí en un bloc de notas tengo como tal el color rojo en formato o el código como tal hexadecimal, así que lo voy a copiar,
Vuelvo acá y simplemente aquí en más colores pego ese código, doy enter y ya ahí lo tenemos. Ahora para el valor más alto voy a utilizar lo que es el color verde. Control C, más colores, pego aquí como tal ese código y allí ya lo tenemos. Adicionalmente podemos agregar un color intermedio o un color medio como tal. Hago clic aquí y voy a dejar ese por defecto con ese color naranja y doy clic en aceptar. Digan que de esta manera ya podemos visualizar de manera rápida cuál es en este caso el país que más ganancias refleja, que en este caso corresponde a Francia, y el que menos ganancias generó en este caso fue México, tal como podemos visualizar allí en nuestro mapa. También podemos como tal agregar lo que son las etiquetas de categoría. Vamos a activarlo para que nos aparezcan los nombres de los países y de esta manera pues identificarlos sin tener que pasar el cursor. Vamos a cambiarle por ejemplo el color de fondo y en este caso vamos a implementar lo que es el color azul, de acuerdo como tal a la guía que estamos tomando de acá. ¿Qué podemos hacer aquí? Por ejemplo, disminuir la transparencia, por ejemplo en un 30% y listo, vamos a dejarlo allí. Ahora vamos a continuar con lo que sería nuestra visualización de resultados por mes. Entonces para ello voy a insertar como tal una visualización de gráfico de líneas. Ven que se agrega acá en la parte inferior. Vamos a darle todo este tamaño. Y ahora aquí en el eje X voy a dar clic en agregar datos. Ven que desde aquí también puedo agregar los campos sin necesidad de arrastrarlos desde acá desde la ventana de datos. Y voy a llevar en este caso lo que sería el nombre del mes. Así que seleccionamos mes. Y ahora podemos seleccionar simplemente desde acá desde datos lo que sería total ganancia. Entonces podemos alternar como tal los métodos de agregar datos como tal al gráfico, bien sea desde aquí, desde el panel del mismo gráfico o directamente desde acá seleccionando o arrastrando. Ahora vean que ya tenemos aquí la visualización. Vamos a ajustarla un poco, entonces en este caso vamos a retirar lo que es el eje Y, tanto los valores como el título, ¿cierto? En el eje X vamos a quitar lo que es el título que corresponde al mes. Vamos a aprovechar también para agregar lo que son los marcadores de esta manera. Y en líneas vamos a aprovechar que tenemos la opción de un tipo de línea suave. Así que lo seleccionamos. Vean que ya queda mucho mejor. Y vamos a aprovechar también para agregar lo que son las etiquetas de datos. Entonces aquí ya las tenemos. Vamos a colocar que sea, por ejemplo, siempre se muestren encima. Y vamos a agregar aquí en valores que no tenga como tal unidades, para que podamos visualizar el valor completo. Y listo, hasta allí ya tendríamos la primera parte de este gráfico que corresponde como tal a la ganancia. Sin embargo, también tenemos que agregar como tal esa variación con respecto al mes anterior. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Es prácticamente el mismo trabajo que realizamos en el proyecto BI de ventas minoristas. Pueden visualizar esas dos tutoriales como tal, porque son en dos partes, de cómo realizamos también ese tipo de gráficos para otro proyecto. Así que lo primero que vamos a hacer para esta medida total ganancia es vamos a generar una copia de la misma. Así que voy a copiar tal cual esta medida, clic derecho en medida DAX, nueva medida. Esperamos aquí a que nos aparezca disponible en la barra de fórmulas. Pego como tal lo que habíamos copiado, que era esa medida, y aquí al final simplemente voy a colocar total ganancia que sea rótulo para identificarlo de esa manera. Voy a oprimir enter y espero a que se cree nuestra nueva medida. Una vez se haya creado esta medida, vamos a también a, por ejemplo, aplicar el mismo formato de, en este caso de moneda, sin decimales también, para tenerlo allí presente. Posteriormente lo vamos a modificar, ahora vamos a ver por qué vamos a utilizar como tal de esta manera, pero pues vamos a dejarla tal cual como tenemos nuestra medida de total ganancia. Entonces aquí aplicamos el número 0 en decimales y ahora lo que vamos a hacer es agregarla también a esta misma visualización. Así que
una vez aquí aplique el formato, voy a seleccionar total ganancia rótulo, que es nuestra medida. Vean que se ha agregado. De hecho, aquí se cambió el color de la línea como tal, porque ya tenemos dos medidas. Vamos acá a formato y acá en líneas vamos a lo que serían los colores, y en este caso vamos a aplicar el mismo color, que sería este azul. Una vez pase eso, vamos acá a lo que son las etiquetas de datos y vamos a seleccionar aquí en la serie total ganancia rótulo, y en este caso vamos a decirle que haya un desplazamiento, por ejemplo, de 32. Vamos a marcar allí. Vean que ahora tenemos los valores también acá visualizándose en la parte superior de las otras etiquetas. ¿Qué debemos hacer ahora? Aplicar como tal un formato dinámico para mostrar el valor que como tal deseemos indicar. Sin embargo, para poder mostrar la variación, pues primero tenemos que calcularla. Entonces, en este caso, vamos aquí a medidas dadas, clic derecho, nueva medida, y en este caso vamos a obtener inicialmente lo que son las ganancias del mes anterior. Entonces, por ejemplo, para febrero tenemos que compararlo contra las ganancias del mes de enero. Así que para ello, aquí en la barra de fórmulas vamos a indicar que sea, en este caso, ganancia PBM o de mes previo, previous month, igual vamos a utilizar la función calculate de la expresión total ganancia. En este caso vamos a utilizar la función DayAdd. En este caso indicamos primero que todo la columna calendario o la columna de fecha de la tabla calendario. Vamos a indicar que el número de intervalos que vamos a retroceder es 1, entonces colocamos -1 y colocamos que sea un mes. Cerramos paréntesis, cerramos paréntesis de la función calculate y presionamos enter. Y con esto tendríamos, una vez se cree la medida, ya tendríamos las ventas del mes anterior del año que estamos visualizando. Ahora debemos generar una medida adicional para poder calcular esa variación. Así que voy a dar clic derecho aquí en medidas DAX, nueva medida, y esperamos aquí a que nos aparezca en la barra de fórmulas para poder generar ese cálculo. En este caso, el nombre de la medida va a ser porcentaje variación ganancia. Va a ser igual. Vamos a colocarlo como tal en una variable, barra resultado, por ejemplo, igual, y vamos a recortar como tal la operación para calcular esa variación, que en este caso es una división con la función divide, en la cual va a ser la resta del valor, en este caso actual, por decirlo de alguna manera, o el valor más reciente, que sería el que obtuvimos con total ganancia, y le restamos las ganancias del mes previo, y esa resta la dividimos entre las ganancias también del mes anterior. En caso contrario, a un resultado alterno vamos a colocar 0, cerramos paréntesis, y ahora utilizando el return vamos a indicar que sí, en este caso el valor como tal de las ganancias del mes previo está en blanco, o no hay como tal un valor. Vamos a colocar aquí ganancia mes previo, que si ese valor está en blanco, entonces simplemente nos devuelva un valor de 0, de lo contrario nos devuelva el resultado. Cerramos paréntesis, enter, esperamos a que se cree la medida y posteriormente lo que vamos a hacer es aplicar un formato de porcentaje, puesto que recuerden que estamos trabajando lo que es el porcentaje de variación. De hecho, aquí voy a corregir el icono del nombre, le coloco el porcentaje, vuelvo a oprimir enter, y ahora sí, una vez finalice el proceso, voy a indicarle que sea de tipo porcentaje. Así que hago clic aquí en formato, porcentaje, y esperamos a que se aplique como tal. Podemos trabajarlo, por ejemplo, con un solo decimal o con dos, todo depende de cómo se necesite. Si nos vamos como tal a la imagen que estamos manejando, solamente teníamos un decimal, así que simplemente disminuyo 1 y espero a que se actualice como tal ese formato. Aquí ya está en proceso y esperamos aquí a que finalice. Listo, allí ya tenemos como tal la medida con el formato requerido. Ahora, ¿cómo hacemos para mostrarlo acá en lugar de que se muestre pues como tal el valor original de la medida?
que en este caso es el de total ganancia rótulo. Entonces vamos a la medida total ganancia rótulo y aquí en formato vean que tenemos la opción dinámica. Vamos a seleccionar esta opción y ahora lo que nos va a aparecer aquí en la barra de fórmulas es el formato como tal original que tiene esta medida. Entonces esperemos aquí un momento a que nos aparezca. Vean que en este caso es de tipo moneda y aquí vamos a borrar esto y vamos a hacer, por ejemplo, vamos a colocar 4 veces comillas dobles, colocamos un ampersand y vamos a colocar la medida que necesitamos, que en este caso es porcentaje de variación ganancia. Coloco el ampersand de nuevo y nuevamente 4 comillas dobles. Vamos a presionar enter y esperamos a que se realice esa modificación para que visualicemos acá en la visualización de línea cómo se va a mostrar ese formato del valor. Vean que acá ya nos aparece, obviamente todavía no está en valor de porcentaje ni nada, pero ya lo podemos visualizar. ¿Qué faltaría? Bueno, aquí vamos a aplicarle un formato con la función format. Vamos acá al final, coma, y en este caso va a ser el siguiente porcentaje, perdón, el siguiente formato. Vamos a colocar 0.0 porcentaje, en este caso para los valores positivos, vamos a colocarles un más también. Vamos a colocar punto y coma, para los valores negativos será con el menos, aquí 0.0%. Y para los valores en este caso de 0, vamos a dejarlo así simplemente en blanco, o un guión por ejemplo, puede ser así. Cerramos comillas aquí, cerramos paréntesis y de esta manera ya tendríamos el formato. Vamos a ver cómo se visualiza en la gráfica para ver si nos queda de manera correcta una vez finalice aquí la actualización de ese formato. Entonces vean que acá en la gráfica ya se visualiza mucho mejor, ¿cierto? Pero nos quedan faltando, como nos indica acá la referencia, en este caso las flechas, que indica hacia arriba si la variación es positiva o hacia abajo si la variación es negativa. Aquí ya como tal en el bloc de notas tengo esas dos, en este caso iconos, así que simplemente los copio para valores positivos, entonces lo coloco aquí y para valores negativos voy a copiar el otro icono y lo coloco acá en el formato negativo. Le doy un espacio allí, presiono enter y espero nuevamente a que se actualice el formato de esta medida y lo podamos visualizar allí en la gráfica. Entonces esperamos aquí un momento y listo, vean que ya lo podemos evidenciar aquí. ¿Qué nos falta? El formato condicional, si es un valor positivo en verde, si es un valor negativo en rojo. Así que vamos a formato, vamos acá a etiquetas de datos, en este caso seleccionamos total ganancia rótulo, vamos aquí en color, seleccionamos FX para aplicar un formato condicional, en este caso va a ser en reglas. ¿En qué campo debemos basar esto? En este caso va a ser la variación de la ganancia. Y lo primero es que vamos a indicar que si es mayor o igual al valor mínimo, aquí en número, y es menor a 0, ¿cierto? Entonces en este caso vamos a colocar el valor rojo. Copiamos nuevamente el código hexadecimal, más colores, pegamos, listo. Agregamos una nueva regla. En este caso para los valores que sean 0, vamos a colocar que sean de ese color azul. Y una nueva regla para los valores positivos. Entonces en este caso que sean mayor a 0, aquí en número, y menor o igual, en este caso, al valor máximo que se pueda presentar. Seleccionamos acá el código del color verde. Vamos acá nuevamente, más colores. Pegamos ese código y listo. Damos clic en aceptar. Esperamos a que se apliquen nuestras etiquetas. Y finalmente lo que podemos hacer es colocar negrita, para que pues se refleje mucho mejor. Y listo, vean, ya tenemos allí como tal muy clara las etiquetas que nos permiten pues lograr un mejor detalle de nuestros datos. Adicionalmente, lo que tenemos pendiente también, la última medida, es encontrar ese eje máximo para el eje Y, que lo habíamos también pues revisado o aprendido en el tutorial del BI de ventas minoristas. Entonces, acá ya está la medida como tal, simplemente voy a copiarla, control C, voy acá a medida DAX, nueva medida,
Esperamos acá que nos aparezca la barra de fórmulas. Pegamos como tal la medida. Revisamos que todo esté de acuerdo a los nombres de las columnas que habíamos trabajado. Entonces recordemos que hay una variable tabla que toma los campos, en este caso del calendario, en este caso el mes y el mes número para el orden. Luego realizar lo que es el cálculo del valor máximo dentro de esa tabla que acabamos de generar de la medida total ganancias. Luego hace una variable incremento que lo que hace es tomar ese valor máximo en el valor de retorno, toma el valor máximo de la ganancia y lo multiplica por ese incremento. Y de esta manera pues tenemos un eje o el valor de un eje que se va a estar adaptando de acuerdo al valor máximo que se esté visualizando en la gráfica. Entonces esperamos a que se cree esta medida para posteriormente agregarla a nuestro gráfico. Entonces vamos aquí, ya se agregó, vamos acá a formato, seleccionando el gráfico, vamos a eje y aquí en máximo vamos a colocar aquí en FX, seleccionamos valor de campo y en este caso buscamos la medida máximo eje ganancias. La seleccionamos, damos clic en aceptar, allí el eje se va a empezar a adaptar y listo. De esta manera ya tenemos allí todo lo que son los gráficos y visualizaciones que tenemos acá en el dashboard final. ¿Qué nos falta? El fondo. Así que vamos acá seleccionando el lienzo, vamos a fondo del lienzo, aquí en imagen damos clic en examinar, vamos a buscar la carpeta que en este caso va a ser BI de ganancias, fondo dashboard, abrir, esperamos a que se cargue, aquí en ajuste de imagen le damos a ajustar y en transparencia vamos a reducir todo al 0%. Y listo, ven que acá ya nos cargó el fondo. Ahora vamos a adaptar como tal todas estas visualizaciones de acuerdo a los campos o al fondo que ya tenemos. Entonces para estas tarjetas lo que vamos a hacer es la seleccionamos en tamaño y estilo, quitamos lo que es el fondo y quitamos también la etiqueta de categoría. Y adicionalmente en el color como tal del valor del globo vamos a indicar que sea de color blanco. Vamos a dejarlo de esa manera. Ahora damos como tal el tamaño de ese campo aquí a la tarjeta que está del fondo. Vamos a colocarla por allí. Voy a copiar como tal el formato de esta tarjeta y lo aplico a la siguiente. Solo que aquí en esta de unidades voy a ver que no se muestren como tal esas unidades de manera en millón, sino simplemente en ninguno, para que aparezca todo el valor. Y ahora voy a copiar ese formato a lo que sería la medida, a la tarjeta de registro de ventas. Aquí ya la tenemos, simplemente las adaptamos para que nos quede del mismo tamaño todo, ¿cierto? Que nos quede allí centrado y listo, ya tenemos esa parte. Vamos ahora con resultados por segmento. Aquí simplemente la ajustamos al tamaño, vamos a arrastrarla por acá. Vamos a ampliarla un poquito para que se pueda visualizar mejor. También acá en la parte superior. Listo. Acá podemos quitar lo que es el fondo. Y desde acá, desde alto, simplemente si vemos que podemos ampliar un poco y que pues con el cursor nos queda difícil, podemos utilizar acá los controles. En horizontal, por ejemplo, en este caso, que quede en la posición, por ejemplo, 263, allí me parece bien. Allí ya tenemos como tal la visualización y podemos incluso subirla también desde acá mismo, incluso con las teclas del teclado. Entonces allí simplemente en alto podemos ahora sí indicarle que sea un poco más, por ejemplo 285 y listo, allí ya tenemos esa visualización. Vamos ahora acá a resultados por país, vamos a ajustarla también aquí. Vamos a tamaño y estilo, quitamos el fondo, podemos llevar hasta acá, hasta el borde y también hasta aquí. Y de esta manera pues ya tenemos también allí la visualización del mapa. Finalmente vamos acá con la visualización, en este caso del mes, que de hecho también nos falta cambiar el título. Vamos a ajustar aquí primero el tamaño, vamos a quitar lo que es la leyenda, de esta manera. Voy a hacer doble clic aquí donde está el título para cambiarlo desde aquí. Vean que al hacer doble clic ya lo podemos editar. Entonces vamos a colocar resultados por mes.
Enter. Y ahora podemos agregar un subtítulo. Entonces, en este caso vamos a colocar, por ejemplo, para que nos quede igual al dashboard final, vamos a colocar valor de las ganancias obtenidas y su variación frente al mes anterior. Entonces vamos a colocar valor de las ganancias obtenidas, y su variación frente al mes anterior. Entonces, con estos subtítulos pues brindamos un mayor contexto de los datos que se están visualizando. Anterior, listo, podemos dejarlo así. Y finalmente lo que podemos hacer ahora sí es quitarle como tal el fondo, así que la seleccionamos, vamos acá a tamaño y estilo, quitamos el fondo y agrandamos hasta que quede a la par con la otra visualización. Podríamos acá ampliarlo un poquito más y listo, ahí ya tenemos esa parte. Vamos a ver cómo nos está quedando y finalmente tenemos que trabajar sobre las segmentaciones. Entonces acá lo que vamos a hacer es, primero que todo, en el fondo vamos a colocar que sea de color azul. También vamos a aplicar lo que es un borde visual. En este caso vamos a colocar aquí que sea de 15 del mismo color azul. Ahora vamos a cambiar como tal el color del encabezado para que esté en color blanco y también el de los valores. Así que selecciono acá valores y acá en fondo voy a colocar que sea de color blanco. Vean que de esta manera pues ya nos queda mucho mejor. Voy a copiar este mismo formato de la visualización, copiar formato, aplico como tal al mes y también lo aplico al año. Simplemente sería ajustar como tal el tamaño de estas segmentaciones. Vamos a colocarlas así y listo. Sin embargo, debemos acá ajustar un poco lo que es el alto. Entonces coloquémosle por ejemplo que sea, vamos a ver, en 70, 75 quizás, que queden un poco mejor. Entonces acá pues podemos seleccionar las otras dos, también les colocamos 75 aquí en alto. Para seleccionarlas al mismo tiempo es con la tecla control, ven que así los puedo movilizar. Sin embargo, aquí vamos a ajustar primero que nos queden pues ubicadas de manera correcta allí, y tenemos que ajustar lo que sería el ancho. En este caso seleccionamos todas y vamos a indicarles que sean de 170. Listo, de esta manera. Ahí ya los tenemos. Ven que el alto nos quedó en 74 como tal. Vamos a dejarlo así. Simplemente selecciono las tres. Voy luego acá a formato, alinear, distribuir horizontalmente y listo. Ahora hay que tener en cuenta que cuando filtremos el mes, no tenemos ninguno seleccionado, nos va a modificar como tal la visualización de líneas, tal como lo van a poder observar. Para que no pase eso, entonces voy a seleccionar esta segmentación, voy a formato, editar interacciones, y aquí vean que nos aparecen dos iconos, uno que dice filtro y otro que dice ninguno. Hago clic allí en ninguno y esto indica que esa segmentación no va a afectar a esta visualización. Entonces vean que si yo selecciono por ejemplo el mes de enero, estamos en el año 2014, esta visualización ya no se va a filtrar. ¿Listo? Eso por esa parte. Y ahora recordemos siempre revisar cómo se ven los tooltips. En este caso, por ejemplo, vean que al pasar el cursor sobre una visualización nos dice segmento y el total ganancia. Entonces simplemente pues para que no se muestre total ganancia, podemos hacer clic aquí en los datos y cambiar aquí directamente el nombre de la medida, que sería ganancia. Sin embargo, esto es solo para la visualización, no como tal para el nombre de la medida que hemos creado. Entonces podemos hacer eso en las otras visualizaciones también. Aquí cambiamos también a ganancia. Y acá en resultados por mes, nuevamente vamos a hacer eso. De hecho aquí vamos a colocarle ganancia. Y a la otra medida vamos a colocar que sea porcentaje de variación. Entonces porcentaje de variación. Y ahora cuando pasemos el cursor, pues vamos a ver que
ya está mucho mejor. Vamos a ver si el título de esta visualización sí nos quedó en el tamaño que era. No estaba en 14, vamos a colocar en 15. Revisamos ese detalle en todas, que también era tamaño 15. Y en esta creo que sí estaba de manera correcta. Listo. Y de esta manera pues ya tenemos allí lo que sería nuestro dashboard de ganancias. Vean que de hecho si yo quiero por ejemplo ver, el país que más obtuvo ganancias, entonces en este caso fue, como indica, fue Francia, ¿cierto? Entonces lo seleccionamos, puedo hacer clic allí en este círculo verde y vean que todo se filtra como tal por ese país. Por eso es que no coloqué como tal una segmentación de país, porque pues la misma visualización nos permite hacer ese filtro. Para desmarcar o para quitar ese filtro simplemente vuelvo a seleccionar donde había hecho clic y listo, vean que ya todo se vuelve a ajustar así. De hecho, este mapa como tal nos brinda una opción adicional, y es que aquí en configuración de mapa podemos también colocar lo que es botón del lazo. Ven que si yo lo activo nos va a aparecer este control de aquí que dice selección de rectángulo. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo selecciono puedo hacer el filtro de todo lo que quede, por ejemplo, dentro de ese rectángulo. Entonces aquí estoy eligiendo 3 países, en que al terminar entonces todas las visualizaciones se van a filtrar por lo que quedó dentro de ese rectángulo, y así sucesivamente. Selección del rectángulo, vean por ejemplo, simplemente selecciono por ejemplo lo que quede aquí en Francia, y así sucesivamente pues se va a ir visualizando, aunque allí pues obviamente nos tomó también parte del otro círculo. En este caso puede ser de esa manera, o podemos seleccionar todo si queremos tenerlo como inicialmente lo veníamos trabajando y listo. O podemos también trabajar, de acuerdo, simplemente hacer clic sobre cada una de las burbujas. Esta sería como la manera allí de interactuar rápidamente con el gráfico de mapa. También tenemos acá lo del segmento. Si quiero filtrar por algún segmento en particular, por ejemplo ese que nos dio 420.788 en pérdida, por decirlo así, lo seleccionamos, que es este segmento de Enterprise. Vean que ya ahí se filtra, y pues evidentemente si lo vemos a lo largo de los meses pues fueron más las pérdidas que nos estaba dejando como tal. Entonces vamos allí a desmarcarlo y listo. De esta manera entonces allí ya tendríamos como tal nuestro dashboard de ganancias totalmente finalizado. Ya que si de pronto quieren agregar otras visualizaciones o lo quieren adaptar a lo que quieran como tal dentro de su reporte, les aconsejo acá en las opciones de archivo, acá en las opciones y configuración, aquí en opciones, que trabajen con la siguiente opción que les voy a indicar, para que cuando apliquen filtros las visualizaciones como tal se filtren y no vayan a quedar resaltadas, porque eso suele pasar normalmente. Entonces aquí en configuración del archivo actual, configuración de informes, seleccionan lo que es cambiar, aquí en la opción de objetos visuales, cambiar interacción predeterminada de los objetos visuales de marcado a filtro cruzado. Dan clic en aceptar y entonces con esa opción lo que logran es que todas las visualizaciones se apliquen en el filtro, no que se les resalte la información que han seleccionado. Entonces esto pues va a permitir una mejor visualización desde mi opinión. Entonces por ejemplo ya aquí pueden pues realizar el análisis que corresponda, pero con esto pues ya podemos analizar los datos de las ganancias para estos 2 años. Y bueno amigos, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les sea de utilidad. Recuerden suscribirse al canal y compartir este contenido para que sigamos creciendo como comunidad. Y bueno, un saludo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.